Muy bien, muy buenos días a nuestros queridos seguidores y amigos de Colombia, América y Europa, a los alumnos eh, de la Universidad La Gran Colombia, a el canal Teleamiga, Universidad de Barcelona, Universidad de Friburgo, Universidad de Burdeos y Universidad de Montpellier, donde nos están replicando con esta serie de programas que estamos haciendo sobre la vida y la obra de uno de los más grandes poetas americanos, si no el más grande, en mi humilde concepto, como lo fue José Asunción Silva. Su vida, su obra, su vida trágica también, cómo termina, y también aclarando todas las especulaciones que se han hecho a través de las diferentes publicaciones en América y en Europa y algunas en Colombia, donde existen varias versiones encontradas sobre ese deceso final. Igualmente, en nuestro pasado programa vimos cómo esa dualidad de la vida poética de José Asunción Silva, circunstancial por demás, en muchos aspectos de su vida terrena, nos lleva a encontrar a un hombre profundamente depresivo que llegó a escribir los versos más hermosos, más sublimes y al mismo tiempo más eruditos sobre la vida y la muerte. En su ópera prima, por ejemplo, el Nocturno 3, dedicado a su hermana, y vimos cómo lo había construido y lo había hecho en la casa de campo que ellos tenían en la calle 60 de Bogotá, abajo de la carrera séptima, Chantilly, que colindaba también hacia el sur con parte de una de las quintas que tenía mi abuelo y posteriormente mi padre sobre la carrera séptima, cuyo edificio, o mejor, cuyo frontis todavía existe, la carrera séptima con calle 57 de Bogotá, que era Villalombra. Pero continuemos con la vida y la obra de Silva, que indudablemente ha sido un hombre que ha suscitado también con algunos contemporáneos suyos y de otros países latinoamericanos la gran revolución de la línea en lengua castellana, como fue la creación de ese modernismo. Es decir, una revolución, valga la redundancia, modernista, que Rubén Darío lleva más tarde a una plenitud con una serie de poemas y de escritos que son ponderados tanto en Europa como en América. Todo ello, por supuesto, coloca a Silva entre los grandes poetas de nuestro idioma de todos los tiempos. Pero el país durante muchos años se demora en divulgar esa vida, mejor dicho, mejor en divulgar su obra en el exterior. No la da a conocer y se le sitúe desde luego en el lugar que le corresponde y que tiene derecho con sobrada razón. De esos términos que nosotros hablábamos también en nuestro pasado episodio, vamos a encontrar una línea de definición de cómo era su figura, independientemente del manejo de su escritura, de sus poemas, de la grandiosidad, de la construcción de la métrica poética,
de ese ritmo, de esa música que llevaba cada uno de los acontecimientos en los cuales él se enmarcaba para poder escribir una obra. Porque si bien es cierto, los poemas de José Asunción Silva son profundos, también es demasiado profunda, ¿sí? El marco conceptual en el cual él tomó la pluma para escribirlos. ¿Cómo era José Asunción Silva? Pues existen varios testimonios de sus amigos que nos permiten saber sobre su apariencia física, sus modales, su carácter y sobre todo sus gustos. Sin duda alguna, era un hombre supremamente bien puesto, como dicen las señoras de bien de Bogotá, un hombre buen mozo. Clímaco Soto Gorda, gran amigo de él, habla de esa belleza apolínea. Y Horacio Botero recuerda al adolescente bello como un Apolo, decía Botero. Según su médico Juan Evangelista Manrique Converse, tenía una bella cabellera y era alto y pálido. Anota Pedro Emilio Coll sobre la figura de Silva. Pedro Domenech alude a su figura esbelta y aristocrática. Era un hombre de formas y del manejo de la voz supremamente suave, un tanto apocada para la época, ¿sí? Por ejemplo, el venezolano Blanco Fombona, gran escritor, historiador, literato, lo describe como el tipo físico que era de una suma distinción y posee la hermosura corporal a la par con una hermosura del espíritu, regalos que los dioses combinan rara vez en un mismo presente a los mortales. Eso decía Blanco Fombona. Apuesto, flexible, pálido, el perfil ático, la corrida barba crespa y castaña. Rafael Núñez, por ejemplo, no se queda atrás. Es una obra estatuaria de perfecta carne viva, decía Núñez. El solitario del Cabrero, allá entre otras razones, fue a visitarlo Silva en varias oportunidades. En la última de ellas, por ejemplo, cuando ya cuando va para la representación en la legación de Colombia en Venezuela. Él se queda unos días en casa de mis abuelos, en el centro amurallado, en una casa que ellos tenían, la cual está situada enfrente de la iglesia de San Pedro Claver, de la catedral, y también lo que hoy ocupa lo que es el Instituto Agustín Codazzi actualmente. A los 20 años vemos cómo Silva viaja a París, como hablamos en un episodio anterior también. Silva viaja a París invitado por su tío Antonio María Silva Fortul, hermano medio de mi bisabuelo, y allí conoce la literatura francesa de fin de siglo, la de los poetas malditos, que termina siendo decisiva para su obra, pero que también vive y goza de una decadencia exquisita, con esos versos que tiene, por ejemplo, Verlaine, Mallarmé
y Rimbaud, ¿no? Entonces ejercen también una clara influencia en la métrica y en el sentido poético de José Asunción Silva, no sin antes recordar también los versos y la obra de literatura de Víctor Hugo. Pues bien, José Asunción Silva conoce a estos poetas en París, aunque no personalmente, que influyen en su pensamiento y en su escritura. También lee a otros autores europeos y latinoamericanos que se suman a esas influencias. Esto es supremamente importante porque él recapitula sobre todo con esos versos de Baudelaire, de Leopardi, a quien traduce, el pensamiento claro y diáfano de Schopenhauer, los versos también de una hermosa profundidad, como son los versos de José Martí, y desde luego pues los de Gutiérrez Nájera, que ya lo habíamos hablado, y por supuesto el de su partner del momento, como lo es Rubén Darío, ¿sí? Entonces vemos también como en una carta que le escribe a su primo hermano Roberto Suárez Lacroix, le muestra su interés sobre la obra de Verlaine y se alinean con la influencia del simbolismo y el decadentismo que se vive en ese momento en París y que luego él trae a Colombia. Adquiere gustos y maneras que nada tienen que ver con la Bogotá aldeana, conventual, a la que regresa pues poco tiempo después. Cuando Silva llega a París, se encuentra con la muerte de su tío, que ha acaecido 2 meses anteriormente. Allí recibe, como lo comentamos en otro episodio, una importante suma de dinero en francos que él trae en parte para pagar sus deudas y en parte para comprar mercancías. El modo de vestir de Silva y de comportarse son también motivo de burlas. Su compañero de tertulia, Emilio Cuervo Márquez, proporciona un excelente retrato de ese nuevo Silva, ungido por esa exquisitez parisiense y también una exquisitez londinense que él había llevado, porque cuando él viaja también ya tenía esa influencia en su vestir de Londres. Ojos negros y luminosos, nariz aquilina, tez pálida, boca bien dibujada, bigote y barba negros y sedosos, partida esta en dos como las de los ismaelitas, viste siempre de negro y calza con esmero, la cabeza cubierta por el hongo carmelita con cinta negra. En el uso de la indispensable corbata, donde pica un alfiler con brillante del que pende una perla en lágrima, las manos blancas, las uñas pulidas y recortadas en almendra. Andar es ceremonioso, su andar es ceremonioso y elegante. Esa es la descripción de su amigo y confidente Emilio Cuervo Márquez. Por otro lado, existen esas definiciones
de que Silva era afeminado, exquisito, gran conversador. Cole completa ese cuadro dando detalles que escandalizan a esa sociedad bogotana tan pacata, tan criticona, tan chismosa, ¿sí? De la época. Lo define de una manera, dice, viste de negro, de caña en una mano, los guantes en la otra, la gardenia en el ojal, perfumado, con apopomax, brillante el pelo. ¿Cómo extrañarse que lo tilden de dandy, afeminado, diletante y frívolo? Son varios testimonios que se refieren a Silva en esos términos y tiene que sufrir que le coloquen apodos burlones. Ya sus condiscípulos desde la infancia lo llaman irónicamente el niño bonito. Más tarde sus detractores lo apodan José Presunción. Y en Caracas sus mismos amigos le dicen el casto José y otros más atrevidos le dicen la casta Susana. Según cuenta Domenech, quien agrega que no hay en ello malevolencia, pues en nada recuerda a la honesta señora del relato bíblico, pero en su aspecto exterior y en sus gestos habituales se revela aquella feminidad que es solo el reflejo que caracteriza a los niños mimados y educados entre mujeres, como es el caso de Silva, que era el único entre varias mujeres, entre ellas sus hermanas, desaparecidas, una tempranamente y otra ya en el fragor y en la belleza de su esbelta figura de mujer hermosa, catalogada la mujer más linda de la sociedad bogotana, como lo fue su hermana Elvira. Las cursilerías de Silva no paran en su fatigada elegancia de fin de siglo. Era un hombre supremamente elegante, como eran los de su familia, como eran los Suárez Lacroix y los Villar. Aquí, por ejemplo, al respaldo tenemos una foto de su primo hermano, que es mi abuelo. Ustedes lo pueden observar ahí. José Asunción Silva, José Asunción Suárez Lacroix. Esta es una fotografía tomada en París, cuando lo visita Silva, y ellos arman unos viajes por Europa, sobre todo entre Francia e Inglaterra. La debilidad de Silva, por ejemplo, una de sus principales debilidades, como las tenemos muchos en nuestra familia, son los zapatos, que bastan, decía, que bastan para 20 pies descalzos, algo insólito para la sobria y patriarcal Bogotá de entonces. Ahora fuma cigarrillos egipcios y turcos con boquilla dorada, que ofrece exhibiendo en una lujosa petaca de plata martillada. Y en la habitación de él, tanto en Bogotá como en el hotel donde vivía en Caracas, es una habitación lujosa con pequeños detalles de exotismo placentero. Todos coinciden en que es un gran conversador, sociable, le gustan las fiestas, tiene fino sentido del humor y una actitud indolente, bebe muy poco y solo vino, y fuma, eso sí, como una chimenea. Cole
Dice que habla con voz armoniosa, contrayendo los párpados, entreabriéndose la abundante barba castaña. Habla febrilmente, a ratos con desdén. Agrega que es tímido, sensitivo y con apariencia de hombre frívolo. En sociedad se comporta de un modo, con sus amigos de otro. Entre estos es aplomado, con una conversación inteligente, erudita. Le gusta llamar la atención porque es un hombre muy instruido, es un hombre que lee mucho, es un devorador de libros, y no solamente de poesía y de literatura, lee de todo Silva, y lo lee en varios idiomas que además domina, como lo hemos dicho anteriormente. Domina perfectamente el inglés, el francés, el italiano y el alemán. En las fiestas, por ejemplo, sirve con éxito de animador, pero se complace en remedar a las personas para ponerlas en ridículo. Ese es otro de sus juegos, que también es muy común en nuestra familia. Mi abuelo era lo mismo. El otro, José Asunción Suárez Lacroix, y muestra un talante orgulloso y despectivo, lo cual le atrae bastante animadversión entre sus críticos severos. Entre ellos, por ejemplo, Ismael Enrique Arciniegas, ¿sí? Era un crítico severo de Silva. Arciniegas, por supuesto, un gran poeta, no tan grande como Silva, pero existían esas envidias, diría yo, en el manejo de los versos y en el manejo del éxito de esos mismos versos. Ahora Silva era un hombre, como hemos dicho, elegante y refinado hasta en sus últimos momentos. Silva planea, por ejemplo, los detalles de su muerte. El día anterior, o sea, el 23 de mayo, va al consultorio de su amigo, compañero de estudios de su infancia, amigo y médico, Juan Evangelista Manrique Converse, y pide que le haga un examen minucioso. Estando en ello, entre chiste y chanza, le dice que le pinte el lugar exacto de su corazón. ¿Qué hace Juan Evangelista? Con un lápiz dermográfico, así lo hace, quien además marca con una cruz el sitio exacto donde está la punta del corazón. Es el sitio donde más tarde se dispara el poeta en la madrugada del 24 de mayo de 1896. Pero volvamos a ese instante. Vamos a revivirlo. Al sentarse a la mesa, el poeta advierte que hay 13 comensales. Y tras hacer chispeantes comentarios alusivos a los supersticiosos, se levanta de la mesa y declama Don Juan de Covadonga y los maderos de San Juan. Este es un relato maravilloso que hace Tomás Rueda Vargas años después de esa velada y posterior madrugada fatídica. Ese mismo 13 fatídico figura todavía hoy, curiosamente, en la entrada del número de la casa, de la calle 14. Allí en el portón despide hacia las 12 de la noche a sus amigos, a sus comensales.
el misterio rodea siempre la vida de Silva. Y no es una frase más. En los últimos años se han hecho muy buenas biografías suyas, como por ejemplo las de mi buen amigo, lamentablemente desaparecido en enero de este año, Enrique Santos Molano, con quien tuve numerosas charlas acerca de la vida y obra del poeta, sobre todo de su muerte, en la cual tenemos unos conceptos absolutamente diferentes, ¿sí? Enrique era de la opinión de que a Silva lo mataron y yo soy de la opinión de que a Silva lo mató, se mató, y eso está demostrado fácticamente. Ahora, hay una versión que tiene Santos Molano, en la cual hace una narrativa acerca de la vida y la obra y los negocios que tenían que ver, sobre todo con la fábrica de baldosines y con el encuentro que tiene con Hernando Villa. Yo he revisado eso no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta, la verdad, pero no encuentro un asidero real, fehaciente de esa versión. Y lo digo respetuosamente porque muchos de mis amigos saben que mi posición siempre ha sido la misma y Enrique también aceptaba, digamos, mis argumentos, pero por supuesto no los compartía. Otra de las buenas biografías que se han hecho de Silva, la de, que me acuerdo en este momento, la de Héctor Orjuela y Ricardo Cano, también tiene muy buena biografía. Pero para mí la mejor biografía de Silva es la que escribió Fernando Vallejo en sus Chapolas Negras. Ese es mi humilde concepto. Ahora, en el área de la hermenéutica, de la investigación, de la densidad, del manejo minucioso de todas las etapas de Silva, indudablemente la de Enrique Santos Molano es una obra monumental que se diferencia de la de Fernando, por ejemplo, también con la que yo estoy totalmente de acuerdo, la de Fernando Vallejo, ¿sí? Que también es una obra que recomiendo, por supuesto, y que comparto plenamente. Y hablo de que es la mejor, Chapolas Negras, pero hay otra que va a ser muy buena, y es la que yo estoy escribiendo también sobre Silva, y que próximamente la iremos a publicar. Entonces, ahí vendrán muchas cosas, muchas sorpresas de la vida y la obra de nuestro máximo bardo nacional. Bueno, hasta en este momento llegamos a este capítulo de la vida y la obra. Continuaremos en nuestro siguiente programa con la narración de los episodios más importantes en los finales de la vida y las ejecuciones, tanto personales como poéticas de nuestro máximo poeta nacional. Hasta entonces, nos vemos en el próximo programa. Un abrazo para todos y estamos en contacto. Historia Rebelde los saluda y les envía un abrazo muy afectuoso.